Todo comienza con un paciente psiquiátrico llamado Brock que murió repentinamente. Su muerte fue extremadamente trágica. Las horribles heridas parecían indicar que una bestia salvaje lo hubiera despedazado vivo. Incluso el experimentado administrador palideció de miedo ante la escena. Sabía que, una vez que los demás pacientes se enteraran, inevitablemente se desataría el pánico en todo el hospital. Tenían que ocuparse del cadáver de inmediato. Sin embargo, el cuerpo rígido simplemente no podía pasar por el marco de la puerta. Desesperado, el administrador tomó una difícil decisión. Le rompió las extremidades al cadáver a la fuerza. El crujido de los huesos al romperse resonó en el pasillo y el rostro del administrador se puso blanco. A la mañana siguiente, el administrador llevó a una nueva enfermera a limpiar la habitación del fallecido. Para ahorrar dinero, simplemente volteó el colchón manchado de sangre para seguir usándolo. Las acciones de ambos parecían ser vistas claramente por la presencia en el techo. La escena cambia al protagonista de la historia, pero este es un baterista alegre y positivo. No hace mucho, se mudó a la casa de su novia. Aunque la chica frente a él no es su hija biológica, Pepe la considera completamente suya. Al ver que la chica practicaba batería todos los días usando cajas viejas y cubos de piedra, decidió en secreto comprarle una batería profesional. Resultó que, al día siguiente, Pepe recibió un gran pedido para limpiar una habitación. Calculando la recompensa que estaba a punto de obtener, la mano del hombre tembló y finalmente compró la batería que había estado mirando durante mucho tiempo. Pepe llamó a su novia inmediatamente para compartir la alegría, pero una voz de sorpresa e ira salió del otro lado. Eran los gastos de manutención de toda la familia durante un mes. De repente, el sonido de un hombre maldiciendo se escuchó por el teléfono. Pepe se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal y corrió a casa de su novia tan pronto como pudo. La gente puede ser discreta. Era su exmarido que venía a causar problemas de nuevo. La ira de Pepe se encendió al instante. Se abalanzó sobre él y le propinó una ráfaga de puñetazos y patadas. Detrás de él, 3 hombres y mujeres se acercaron corriendo. Pepe pensó que eran ayudantes llamados por el hermano del exmarido. Así que, resistió desesperadamente a pesar de todo hasta que unas frías esposas le sujetaron las muñecas. Entonces descubrió horrorizado que las 3 personas que se acercaron corriendo desde atrás eran en realidad policías. Resultó que, de camino, su novia ya había llamado a la policía. Ahora, los 3 policías estaban todos llenos de moretones. Furiosos, metieron a Pepe a la fuerza en el coche patrulla. En ese momento, Pepe también se dio cuenta de que había causado problemas. No dejaba de explicar que había actuado para proteger a su familia. Además, su novia había llamado a la policía 9 veces antes y nunca la habían ignorado. Al oír esto, los rostros de los 3 policías corruptos se pusieron verdes. No querían que los tacharan de descuidar sus deberes. El líder que conducía sonrió extrañamente y dijo: «Le haces un gran favor a Pepe». Pepper, sentado en el asiento trasero, estaba completamente confundido al descubrir que el coche patrulla no le había llevado a la comisaría, sino a una zona residencial desierta. Tras bajarse del coche, le llevaron a un edificio destartalado y lúgubre. En una gran placa se leía: Hospital Psiquiátrico Shin Heights. Para hacerle sufrir un poco, los 3 policías corruptos aprovecharon hábilmente un resquicio legal y lo enviaron al hospital psiquiátrico. En el momento en que se cerró la pesada verja de hierro, Pepper sintió un repentino ataque de pánico sin motivo aparente. Acompañado por varias personas, llegó a una oficina con poca luz. Enfrente se encontraba el director del hospital, seguido de varios empleados administrativos con expresión impasible. Pepper aún conservaba algo de esperanza y comenzó a explicar seriamente los pormenores del asunto. Él tuvo un conflicto con la policía para proteger a su familia. Pero el director le miró con la mirada de quien examina a una paciente psiquiátrica e incluso usó constantemente tácticas verbales para guiarlo, dando a entender que Pepper tenía fuertes tendencias violentas y un complejo de salvador. Pepper le miró con enojo y desprecio.
En el pasillo fuera de la sala de interrogatorios, una paciente llamada Dolly hablaba sin sentido con la enfermera jefe. Comentó que un paciente había muerto la noche anterior y que un recién llegado ocuparía su lugar. La enfermera no respondió. Mientras tanto, bajo la guía intencional del médico, Pepe comenzó a enfadarse. Cuando comprendió que le habían tendido una trampa, ya era demasiado tarde. El médico determinó que debía permanecer en observación durante 72 horas. Si seguía las reglas, podría salir el lunes. Pepe sabía que era su única oportunidad de recuperar la libertad y decidió obedecer. De camino al dormitorio, Dolly volvió a hablar de forma extraña. Reveló que había sido enviada al hospital muchos años atrás y que quien la recibió fue Walter, el fundador del lugar. Dolly insistía en que, para sobrevivir allí, era necesario obedecer cualquier decisión. Pepe vio al director entrar apresuradamente en una habitación y preguntó por ello. Dolly respondió misteriosamente: lo sabrás cuando llegue el momento. Poco después, una nueva enfermera rompió a llorar porque había perdido una llave. La jefa de enfermeras le dijo fríamente que los daños serían descontados de su salario. Luego entregó a Pepe una pequeña pastilla blanca y explicó que era obligatoria. Si quería recibir el alta, debía completar todos los registros requeridos. Pepe tomó la pastilla a regañadientes y la tragó delante de la enfermera. Sin embargo, ésta le pidió que sacara la lengua. Finalmente, Pepe tuvo que tragarse también la píldora que había escondido bajo la lengua. El medicamento actuó mucho más rápido de lo esperado. Su conciencia comenzó a nublarse, el mundo se deformó y cayó al suelo sin poder defenderse. Antes de perder el conocimiento, creyó ver un montón de llaves. La jefa de enfermeras la ayudó a llegar a su nuevo dormitorio. Pepe sentía la cabeza tan pesada como el plomo y se quedó dormida. Más tarde oyó un ruido en el techo. Al mirar hacia arriba, vio acercarse lentamente a un hombre. Era exactamente el paciente que había muerto la noche anterior. Tenía una horrible herida en la garganta. Después de un tiempo indeterminado, Pepe despertó sobresaltada. A su lado estaba un hombre extraño, su compañero de habitación. Todos lo llamaban Coffee porque repetía constantemente la misma frase: ese es exactamente el precio de una taza de café. Pepe empezó a pensar en cómo escapar de aquel lugar. De repente, un administrador entró y les ordenó prepararse para asistir a un club de lectura. En la sala de actividades ya había varios pacientes. El encargado de leer era uno de los hombres que habían participado en su evaluación. Ninguno de los pacientes quería estar allí, pero temían ser considerados poco cooperativos y retrasar su salida. Mientras Pepe planeaba una fuga, un fuerte estruendo sonó desde el techo. Una persona cayó desde arriba. Era el mismo paciente muerto que había visto antes. Aterrorizada, retrocedió. Sin embargo, al recuperar la calma comprendió que había sido una alucinación. Entonces confirmó que no podía esperar hasta el lunes, necesitaba salir de inmediato. Pero el médico le dijo tranquilamente: hoy ya es martes. La mente de Pepe quedó en blanco. Estaba segura de que había ingresado el día anterior. ¿La habían mantenido inconsciente durante 3 días por culpa de aquella pastilla? Furiosa, exigió explicaciones. Su reacción atrajo a varios empleados, que la inmovilizaron y le inyectaron un sedante. Poco después cayó en un sueño profundo. Mientras tanto, los 3 policías corruptos visitaron al director. Habían ido para sacar a Pepe del hospital, pero el director afirmó que su estado mental era muy grave y recomendó ampliar el periodo de observación de 3 días a 2 semanas. El policía más joven, conocido por su cabello rizado, mostró señales de culpa. Solo habían querido asustarla, no encerrarla realmente. Sin embargo, el director insistió en que nadie vendría a buscar a esos pacientes. Cuando Pepe despertó, finalmente pudo hacer una llamada telefónica. El móvil de su novia estaba apagado, así que dejó un mensaje desesperado explicando los abusos que había sufrido y suplicando que fuera a rescatarla. Justo cuando iba a decir la dirección del hospital, la llamada fue cortada. Desesperada, comenzó a confiar en Coffee. Él le aseguró que todo lo que había visto era real.
Según él, el paciente fallecido no se había suicidado, aquel lugar lo había devorado. Después mostró profundas marcas en sus brazos y afirmó que algo en el hospital estaba consumiendo las almas de todos. Estas palabras reforzaron la decisión de Pepe de escapar. Recordó las llaves que había visto la primera noche y pensó que podrían ayudarla. Al mismo tiempo, el joven policía de cabello rizado empezó a sospechar de las verdaderas intenciones del hospital. Contactó en secreto a un periodista para denunciar que estaban reteniendo pacientes de forma ilegal. Pero después de colgar el teléfono, descubrió que se había perdido dentro del edificio. Mientras buscaba una salida, escuchó una voz grave detrás de él. Al darse la vuelta vio a un hombre idéntico a Walter, el fundador del hospital. Lo más extraño vino después. El rostro de Walter comenzó a derretirse lentamente como si fuera cera. El policía quedó paralizado de miedo. Observó cómo aquel ser recolocaba sus rasgos faciales en su sitio. Entonces notó que ya no controlaba sus propias manos. Poco a poco, el arma que sostenía empezó a apuntar hacia su propia cabeza. Aunque su estancia sería temporal durante 2 semanas, dejó claro que no quería quedarse ni un solo día. Sin embargo, la jefa de enfermeras respondió con calma que, si no seguía las reglas, el periodo de observación podría prolongarse. Mientras tanto, su compañero de habitación, Kofi, había reunido suficientes monedas para llamar a la línea municipal de quejas. Denunció que el hospital estaba controlado por fuerzas malignas y que todos los pacientes eran torturados. La respuesta fue automática: investigarían la denuncia. Pero apenas colgó, el teléfono volvió a sonar y una voz fría le dio una orden. Después de la llamada, Kofi miró con miedo la puerta de hierro al final del pasillo y huyó. Al regresar al dormitorio, quiso contarle a Pepper lo sucedido, pero Pepper solo pensaba en escapar. Necesitaba encontrar el llavero perdido para salir de aquel lugar. Buscó por todas partes sin éxito y empezó a preguntarse si había imaginado haber visto las llaves. Durante el desayuno, el ambiente era pesado. Kofi le aconsejó que no actuara impulsivamente. Llevaba días reuniendo monedas y realizando llamadas de auxilio. Pepper apenas podía creerlo. Solo pensaba en encontrar las llaves y marcharse. En ese momento, una enorme rata cayó del techo. Los pacientes se levantaron sobresaltados. Pepper, lleno de ira, la aplastó de un pisotón. Su reacción provocó acusaciones de los demás pacientes. Sin responder, abandonó el comedor, cada vez más disgustado con aquel lugar. El nuevo celador, Joseph, fue reprendido por perder las llaves. Kofi obtuvo información importante: como el reparador aún no había llegado, las cerraduras no habían sido cambiadas. Tal vez todavía podían encontrar las llaves y escapar. Llegó la hora de la medicación. Pepper temía quedarse dormido otra vez. Kofi prometió despertarlo. Entonces Pepper volvió a fijarse en la puerta de hierro del pasillo y sintió curiosidad por lo que ocultaba. Kofi le advirtió que no la mirara. Las rarezas del hospital eran mucho peores de lo que imaginaba. Tras tomar la medicación, una somnolencia irresistible volvió a invadirlo. Cuando recuperó algo de conciencia, descubrió que su novia había ido a visitarlo. Desesperado, le rogó que lo sacara de allí. Ella negó con tristeza. Pepper estaba internado por haber herido a alguien y el hospital psiquiátrico ya era la mejor solución posible. Si el exmarido al que golpeó seguía adelante con la denuncia, podría acabar en prisión. Entonces ella reveló algo impactante: un hombre llamado Anthony había aparecido afirmando ser el hijo de Pepper. La novia se sintió engañada porque Pepper jamás le había hablado de ningún hijo. La discusión enfrió completamente la relación. Antes de marcharse, le dijo que ya había dado la dirección del hospital a Anthony y que quizá él sería la única persona capaz de ayudarlo. La visita terminó. Pepper intentó alcanzarla para explicarse, pero en medio del caos derribó accidentalmente a una anciana visitante. Lucy, la nieta de la mujer, reaccionó furiosa y lo inmovilizó. El personal acudió de inmediato y le administró un sedante.
Aunque todo había sido un accidente, Pepper fue tratado como un individuo peligroso. Lo sujetaron a la cama con correas. Cuando todos se marcharon, el silencio invadió la habitación. Entonces unos brazos delgados descendieron desde el techo. Incapaz de moverse o pedir ayuda, solo pudo aferrarse a sí mismo. A la mañana siguiente, Lucy jugaba al baloncesto en el patio. El administrador y la jefa de enfermeras discutían qué hacer con ella. El administrador creía que su castigo había sido demasiado leve, pero la enfermera ignoró sus preocupaciones. Más tarde, Lucy entregó una bolsa de monedas a Coffee. Parecía que ella también quería escapar. Pepper despertó sin daños graves aparentes. El administrador, conocido como Old Black, le quitó las correas y le explicó que trabajaba allí únicamente por dinero. Le aconsejó encontrar una razón para seguir adelante si quería soportar las 2 semanas. Después de que se marchara, Pepper levantó su ropa y descubrió un brillante arañazo rojo en la cintura. La experiencia de la noche anterior había sido real. Durante el club de lectura, Pepper observó que muchos pacientes tenían cicatrices similares. El médico hablaba sobre un libro llamado El Asilo de Abril, donde los pacientes eran descritos como monstruos sin esperanza. Aquello enfureció a los asistentes. Pepper aprovechó para criticar al hospital, todos estaban obligados a obedecer y cualquier desobediencia era castigada. ¿En qué se diferenciaba eso de un infierno? Más tarde conoció a Dolly, un paciente veterano. Dolly le explicó que el verdadero poder del hospital estaba en manos de 3 personas, una especie de trinidad impía. Aunque el fundador Walter había muerto, sus reglas seguían vigentes. Cuando Pepper mencionó los arañazos, Dolly no se sorprendió. Incluso predijo que el personal diría que eran heridas autoinfligidas. Después le contó una historia sobre los bisontes estadounidenses, perseguidos hasta precipicios donde caían al vacío. Según Dolly, el hospital era ese precipicio y los pacientes eran los bisontes. Entonces reveló algo inesperado: tenía las llaves que Pepper buscaba. Las había encontrado después de que el nuevo celador las perdiera. Emocionado, Pepper lo siguió hasta una puerta, convencido de que al fin escaparía. Pero detrás solo había un almacén. Dolly ya había renunciado a huir y solo buscaba pequeños consuelos dentro de aquel entorno desesperante. Pepper se enfureció. Dolly respondió que la única forma de escapar era extremadamente dolorosa y que casi nadie sobrevivía. Como ejemplo mencionó a Bro, un paciente que había muerto recientemente. Después planteó un dilema: si devolvía las llaves, el nuevo celador se libraría de un castigo; si las conservaba, tendría una oportunidad de escapar. Recordando el infierno que vivía allí, Pepper eligió conservarlas. Sin embargo, cuando intentaba acercarse a la salida principal, apareció Old Black y les ordenó regresar a dormir. Pepper escondió las llaves y volvió al dormitorio. Allí encontró a Coffee aterrorizado, escondido bajo la cama y temblando. Pepper sintió un escalofrío al ver un enorme ojo brillante observándolo. Esa noche sufrió una tortura indescriptible. Al amanecer, yacía en el suelo cubierto de sangre. Las llaves habían desaparecido y Coffee, traumatizado por el miedo, fue llevado por los celadores tras la misteriosa puerta de hierro. Este fue el contenido del segundo episodio de la tercera temporada de Arctic Spirit. La atmósfera de terror está muy bien lograda. Lo más aterrador no es el monstruo en sí, sino que todos los horrores tienen una explicación aparentemente racional. Cuando las víctimas piden ayuda desesperadamente, nadie las escucha. Esa sensación de abandono es el verdadero abismo de la desesperación. El capítulo 2 continúa desde el final del último episodio. El nuevo paciente, Pepper, finalmente ve al aterrador Minotauro en el hospital psiquiátrico bajo la mirada horrorizada de Coffee. Fue torturado hasta quedar cubierto de moretones. Cuando despertó al día siguiente, Pepper estaba acostado en su cama con vendas por todo el cuerpo y sangre en el suelo, lo que indicaba que lo que había experimentado la noche anterior no había sido una alucinación. Recogió la moneda que había dejado Coffee y recordó que la enfermera jefe lo había enviado a la fuerza detrás de esa puerta de hierro. Cuando Coffee regresó al dormitorio, su mirada era un poco más indiferente.
Incluso negó haberse encontrado con el Minotauro la noche anterior. La declaración de Kofi coincidió con la del hospital. Insistió en que las lesiones de Pepper fueron causadas por él mismo. Luego empujó a Pepper al pasillo y le susurró una advertencia: el diablo está encerrado tras esta puerta de hierro. Si no obedeces, repetirás el encuentro de anoche hasta que mueras. Pepper finalmente comprendió la razón del acuerdo de Kofi. Sosteniendo la moneda de Kofi firmemente en su mano, decidió pedirle ayuda a su hijo, Anthony. La llamada entró, pero era el buzón de voz. Pepper dudó durante un buen rato y finalmente reunió el valor para dejar un mensaje, con la esperanza de que su hijo pudiera llevarlo a casa. Desafortunadamente, el tiempo se agotó antes de que terminara de hablar. Pepper estaba furioso, pero por el bien de la reputación del hospital, tuvo que participar pacientemente en el club de lectura diario. Los demás pacientes no parecieron sorprendidos por las heridas de Pepper. Pepper le preguntó a la enfermera del hospital, Dolly, qué había detrás de la verja de hierro. Dolly dijo misteriosamente que la persona detrás de la puerta solía ser muy amable, pero que ahora ha cambiado. Esta respuesta ambigua hizo que Pepper ya no pudiera contenerse. Interrogó directamente al Dr. Nanda, quien dirigía el club de lectura, sobre lo que el hospital estaba ocultando. Otros pacientes también se unieron al alboroto. Al ver que la situación estaba a punto de descontrolarse, el director entró repentinamente. Su poderosa presencia hizo que los pacientes se calmaran al instante. Después de interrumpir una frase para continuar leyendo, rápidamente encontró a la enfermera jefe y le dijo que los pacientes estaban cada vez más ansiosos. Entonces decidió aumentar la dosis de sedantes y organizar que todos fueran a la pizzería a cenar. En ese momento, Pepper ya había confirmado que este hospital definitivamente tenía un gran problema. No tomó la medicina como antes, sino que sostuvo las pastillas en su boca y las escupió. Sin embargo, otro paciente lo reconoció de inmediato. Se trataba de un medicamento utilizado para aliviar la ansiedad y el miedo, y era evidente que llevaba mucho tiempo tomándolo. Lo más emocionante para ellos era el próximo viaje para comer pizza, pero Pepper realmente no podía aceptar la actitud negligente del hospital en cuanto a la rehabilitación. La expresión de Dolly se tornó repentinamente seria. Le aconsejó a Pepper que no mostrara tanta hostilidad. Después de todo, el monstruo había sido forzado, y su verdadero controlador era el Dr. Walter, quien se encontraba tras la verja de hierro y era también el fundador del hospital. Pero estas palabras confundieron aún más a Pepper. ¿Acaso ese viejo no murió hace mucho tiempo? Sin embargo, Dolly no volvió a responder. Varias gotas de sangre y lágrimas brotaron de sus ojos como un castigo por tocar un tabú. En ese momento, el Dr. Nanda también estaba muy confundido. Su experiencia previa le decía que las lesiones de Pepper no podían haber sido causadas por autolesiones. Es una lástima que esta enfermera también sea nueva y no pueda brindar ningún consejo. El Dr. Nanda decidió informar de la situación a su amigo policía. Pero antes de que se enviara el mensaje de texto, oyó vagamente el grito de una mujer. Curioso por mirar a su alrededor, Nanda concluyó que el sonido provenía de detrás de la puerta. Desafortunadamente, la cerradura de la puerta estaba rota y solo se podía abrir la ventana divisoria del medio. El hombre encontró un taburete y lo puso bajo sus pies, esforzándose por asomar la cabeza por la puerta. Al instante siguiente, ocurrió un accidente. En ese momento, cuanto más lo pensaba Pepper, más mal le parecía. Decidió buscar a algunos ayudantes para escapar juntos de allí. La chica de pelo corto, Lucy, que estaba frente a él, era la mejor candidata porque llevaba mucho tiempo dejando de tomar su medicación en secreto, por lo que sus emociones parecían inusualmente estables. Sin embargo, Lucy no tenía intención de escapar porque ya no tenía un hogar afuera. De hecho, quedarse allí era más cómodo. Pepper se quedó sin palabras ante esta actitud y finalmente solo pudo buscar la cooperación de su compañero de cuarto, Kofi. Sin embargo, Kofi llevaba mucho tiempo tomando medicamentos y su mente había estado sumida en el caos. Solo pudo comenzar pacientemente con su profesión, como si despertara recuerdos ocultos, y finalmente Kofi recuperó su anhelo de libertad.
Decidió dejar de tomar la medicina en secreto a partir de hoy y buscar una oportunidad para escapar más tarde. En ese momento, Dolly entró repentinamente en la habitación para recordarle a Pepper que alguien lo estaba pidiendo. El corazón de Pepper se conmovió. ¿Podría ser su hijo que venía a salvarlo? Pero al llegar al salón, descubrió que la persona que lo visitaba era en realidad el oficial de policía que lo había enviado al hospital psiquiátrico, Curly. En ese momento, Pepper desconocía que la otra persona se había suicidado disparándose unos días antes. La persona que aparecía ahora no debía ser buena, pero no quería demostrarlo. Curly fue sorprendentemente amable. Comprendió la injusticia que Pepper sufrió allí e incluso prometió encontrar la manera de llevárselo. Pepper estaba lleno de dudas, pero no depositó sus esperanzas en la otra parte. Coffee llevaba 2 días sin medicación y su estado mental era obviamente mucho mejor. Los dos ya habían discutido el plan de escape, con la intención de escabullirse durante la cena de pizza. Lo que sorprendió a Pepper fue que Dolly realmente quería participar en el plan de escape y había dejado de tomar medicamentos durante 2 días. Coffee explicó torpemente que su relación con Dolly siempre había sido buena y que no había secretos entre ellos. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día de la cena de pizza, pero Pepper no esperaba que su hijo Anthony viniera a visitarlo en ese momento. Este encuentro estaba destinado a ser incómodo y distante porque Anthony ni siquiera sabía el apellido de su padre. Durante estos años, había vivido con su madre hasta que ella falleció accidentalmente en una caída hace poco tiempo. Esta visita fue principalmente para pedirle a Pepper los gastos del funeral. Pepper no esperaba que el reencuentro de padre e hijo después de 20 años coincidiera con el día de su fuga de prisión. Lo despachó diciendo que no era el momento de hablar. Esto hizo que Anthony perdiera completamente la esperanza. Al ver cómo la enfermera animaba a Pepper a ir a la pizzería, sintió que la vida de su padre allí era bastante buena. Al ver cómo la espalda de su hijo se alejaba, Pepper también sintió un dolor indescriptible. Parece que solo puede depositar sus esperanzas en el plan de escape de esta noche. Lo que dejó a Pepper sin palabras fue que, bajo la propaganda de Dolly Lavocasas, todos los pacientes sabían de la acción de esta noche y mucha gente participó en la acción para detener el suministro de drogas. Los pacientes gritaron consignas de unidad y marcharon hacia la pizzería. Pepper había estado mirando a su alrededor en secreto, pensando que no tendría ninguna dificultad para escapar. Pero justo cuando le recordó a Coffee que se preparara para la acción, surgieron situaciones inesperadas de repente. Estos pacientes habían estado tomando medicamentos durante mucho tiempo y ahora todos presentaban reacciones de abstinencia en distintos grados. Incluso Coffee estaba preocupado por qué haría si no podía alcanzar el autobús después de escapar. Pepper estaba ansioso y enojado, así que tuvo que salir solo de la tienda durante el caos. Justo cuando estaba a punto de entrar al auto por la puerta trasera, Pepper vio a lo lejos a su buen amigo teniendo un conflicto con los clientes en la tienda. Realmente no podía soportar que la otra parte fuera intimidada, así que abandonó la idea de escapar y corrió a la tienda para unirse a la pelea. Una cena se convirtió en una farsa. El director que recibió la noticia estaba furioso, diciendo que este grupo de pacientes era simplemente un sinvergüenza. Lo que fue aún más indignante fue que encontró una gran cantidad de medicamentos abandonados en las macetas del patio. El director anunció a viva voz que la sala estaría bajo vigilancia constante las 24 horas. El personal médico vigilaría a todos mientras comían y dormían hasta que obedecieran por completo. Esta decisión hizo que Pepper casi se desmayara en el acto. Desesperadamente quería saber el secreto de este hospital. Justo cuando Pepper se disponía a derribar la puerta de hierro, la figura del policía, Curly, apareció de nuevo. Esta vez cambió su anterior apariencia amable y advirtió a Pepper que si actuaba impulsivamente, sus amigos pagarían las consecuencias. En trance, Pepper vio los trágicos cadáveres de Coffee y otros. Al instante siguiente, abandonó la idea de forzar la puerta. Pero esta fue solo una medida oportunista de Pepper. En secreto encontró a Dolly y a varios buenos amigos y les expresó su firme postura. Pero lo que Pepper no esperaba era que Dolly abriera en secreto el pasadizo secreto detrás del armario del dormitorio en plena noche.
En la oficina al final del pasillo estaba sentado Walter, el fundador del hospital, fallecido hacía mucho tiempo. A juzgar por la actuación de Dolly, no era su primer encuentro. Walter era como un dios que controlaba todo. Le preguntó a Dolly qué le daba el valor para resistir. Al ver que Dolly permanecía en silencio, se dijo a sí mismo que estaba muy interesado en el nuevo Pepper y le ordenó a Dolly que lo trajera para que lo viera. El tono de Dolly era débil pero muy firme, diciendo que Pepper no se rendiría. Esta frase encendió instantáneamente la ira de Walter. Sintió que Dolly había retrocedido mucho últimamente. Parecía necesario usar algún método. En la voz desesperada de Dolly a medianoche, un castigo en nombre del tratamiento descendió silenciosamente. Cuando Dolly volvió a aparecer en público al día siguiente, había cambiado por completo, convirtiéndose en una persona diferente, sentado en un rincón como una estatua con los ojos vacíos. Coffee le dijo a Pepper con cara de preocupación que Dolly se ponía así de vez en cuando. Parecía que por el momento no podía participar en el plan. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la hora del almuerzo. La enfermera jefe, inesperadamente, trajo comida para llevar para todos, lo cual fue una pequeña compensación por la cena de pizza de ayer. Sin embargo, el director se enfureció al verlo porque la comida para llevar también incluía un tenedor de metal. Este tipo de arma afilada está estrictamente prohibida en los hospitales psiquiátricos. Pepper se mantuvo alerta y escondió disimuladamente su tenedor de acero antes de que llegara la enfermera jefe. Tras limpiar el desastre, el director trajo noticias aún peores. Debido a la queja del dueño de la pizzería, el comité de revisión del hospital iría al hospital psiquiátrico. Como el doctor Nanda no había sido visto desde hacía mucho tiempo, el director supuso que podría haberse fugado. Hizo un llamado a los empleados para que afrontaran bien esta revisión. De lo contrario, todos se enfrentarían a la crisis del desempleo en la mediana edad. El director no se había dado cuenta de que la mayor amenaza para el hospital psiquiátrico en realidad provenía de dentro. Pepper estaba perfeccionando el plan con todos. Planeaba aprovechar la oscuridad de la noche para forzar la puerta de hierro y luego apuñalar hasta la muerte a los que estuvieran dentro. Varios buenos amigos estaban haciendo adiciones activamente. Algunos dijeron que usarían sombras para colarse y otros dijeron que usarían anestésicos fuertes. Dolly, que había permanecido en silencio, habló de repente, diciendo que esto solo haría que todos murieran en vano. Sugirió que Pepper fuera a ver a esa persona a solas. Tal vez ambos bandos podrían hacerse amigos. Después de que Coffee terminó de escuchar, su rostro palideció. Le preguntó a Dolly por qué quería estar con el diablo. Dolly explicó apresuradamente que esto también era por la seguridad de todos. No quería que nadie presente resultara herido. Sin embargo, todos pensaron que Dolly se había rendido al diablo. Al ver que ambos bandos estaban a punto de pelear, el encargado del dormitorio, Old Black, se llevó a la fuerza a la excitada Pepper. Sin embargo, el más triste era Coffee, que solo tenía a Dolly. Supuso que Dolly debía haber sido seducida o forzada por el diablo. El grito desesperado alarmó a la enfermera jefe, quien rápidamente ayudó a la persona a entrar en la oficina. Los ojos de Coffee recuperaron algo de vitalidad. Le preguntó a la enfermera jefe por qué hacía la vista gorda ante la maldad en el hospital. El monstruo tras la verja de hierro plateado se alimenta específicamente del dolor de los pacientes y el personal médico está usando mentiras para encubrirlo todo. La defensa psicológica de la enfermera jefe finalmente se rompió. Decidió abrir la puerta de hierro y dejar que todos vieran la verdad detrás de la puerta. Pero justo cuando la enfermera jefe sacó la llave, el director apareció de repente y lo reprendió severamente por su estúpido comportamiento. En ese momento, Dolly encontró a Pepper a solas para explicarle las palabras y los hechos del día. La razón por la que eligió estar con el diablo fue porque nadie sabía lo poderoso que era el otro bando. Dolly comenzó a recordar la época dorada de este hospital. Los pacientes llegaban en un flujo interminable, pero el fundador, Walter, utilizó cirugías torpes para matar a mucha gente. Este comportamiento irresponsable atrajo la codicia del diablo.
Se alimentó del dolor de los pacientes y gradualmente fortaleció su poder hasta que finalmente pudo transformarse en cualquier apariencia de médico o policía que deseara. Pero Pepper aún no había olvidado su objetivo. ¿Lo matarán? Dolly no respondió, pero le preguntó a Pepper, ¿quieres verlo con tus propios ojos? Quizás haya una oportunidad de comprobarlo. Pepper asintió con firmeza y luego siguió a Dolly al pasadizo secreto detrás de un armario. La habitación de enfrente era la oficina de Walter. Pepper no pudo evitar sostener el tenedor de acero en su mano. Sintió que esta era la oportunidad perfecta para matar a la otra parte. Cuando empujó la puerta y entró, lo que vio no fue a Walter, sino al hijo al que había abandonado desde la infancia. Por otro lado, Coffee y Lucy descubrieron de repente que Pepper había desaparecido. Instintivamente, corrieron al dormitorio de Dolly y vieron de un vistazo el pasadizo secreto detrás del armario. El rostro de Coffee cambió drásticamente, concluyendo que Dolly había llevado a Pepper al infierno. No podía soportar ver morir a su mejor amigo, así que, con determinación, se adentró en el pasadizo secreto. Lucy lo siguió. Curiosamente, cuando el personal entró corriendo en la habitación para buscar gente, había claros rastros de que el armario había sido movido en el suelo, pero el pasadizo secreto había desaparecido. En ese momento, Pepper había caído en una ilusión y no podía liberarse. El acto de haber abandonado a su hijo 20 años atrás era el dolor eterno en su corazón. La figura de Walter apareció en silencio. Le lanzó una tentación fatal a Pepper. Si Pepper acepta, podrá usar la cirugía para borrar para siempre el doloroso recuerdo del niño. A cambio, exigió que Pepper lo sacara del hospital. Si Pepper se niega, matará a todos en el hospital. De hecho, para Pepper, que también quiere irse, esta es simplemente una pregunta reveladora. Justo cuando el hombre estaba a punto de asentir y estar de acuerdo, Coffee y otros que estaban fuera del pasillo finalmente encontraron a Dolly. Querían salvar a Pepper, pero la puerta de la oficina no se podía abrir por mucho que lo intentaran. Justo cuando estaban a punto de derribarla, un rugido sordo provino de repente de detrás de ellos. Se dieron cuenta de que el Minotauro había venido a matar. Por suerte, Dolly recuperó la conciencia en el momento crucial. Sabía cómo abrir la puerta. Varias personas entraron apresuradamente a la oficina, pero vieron a Pepper sentado en su silla con una mirada apagada. Coffee le pellizcó el dedo con fuerza y finalmente lo despertó antes de que pudiera responder. Dolly, a su lado, temblaba de pies a cabeza. Por suerte, Pepper no estuvo de acuerdo con Walter. Si a ese demonio se le permitiera salir del hospital, quién sabe cuántas personas morirían en vano en el mundo exterior. En ese momento, el Minotauro ya había llegado a la puerta y todos se dieron cuenta de que debían retirarse lo antes posible. Coffee tenía prisa por abrirse paso, pero entró en la oscuridad. Sintió que había un líquido pegajoso por todas partes. A través de la única luz, Coffee vio al director lidiando con una revisión del comité de salud. Al instante siguiente, tocó accidentalmente un objeto duro. Al mirar hacia abajo, vio el cuerpo cercenado del Dr. Nanda. Coffee no pudo contenerse más. Usó todas sus fuerzas para abrir la puerta de hierro, gritando a viva voz, «El diablo está aquí». Dos investigadores sacaron sus pistolas con cautela. Imagina estar atrapado en un espeluznante manicomio cerrado con llave, dándote cuenta de que todas las puertas y ventanas están selladas. Para empeorar las cosas, la gente empieza a morir una a una. Nuestro protagonista, Pepper, conoce la verdad. La única salida de este infierno. El objetivo es destruir al espíritu maligno que lo controla todo. Pero después de que su amigo Coffee muere de una muerte horrible, Pepper se ve obligado a poner en marcha su plan de escape. En espera. Poco después, el Departamento de Salud envía a un investigador para que examine el hospital. Sus preguntas son incisivas y destapan la podredumbre que reina en el manicomio. Los pacientes están desapareciendo. Aparecen extraños alfileres metálicos de la nada y ciertas áreas están completamente bloqueadas. El investigador se da cuenta de que el hospital es un desastre total.
Toma una decisión audaz y ordena el cierre de todas las instalaciones y el traslado de todos los pacientes para la próxima semana. Al darse cuenta de que está a punto de perder su trabajo, la enfermera jefe ignora las advertencias del director. Ella reúne el valor para abrir la puerta de hierro prohibida. Pero dentro no encuentra un demonio. En cambio, es un anciano moribundo. Según el hospital en los registros, su nombre es Arnold. Solía ser el médico jefe aquí, pero fue encerrado para siempre después de atacar al antiguo director. La enfermera jefe está convencida. El espíritu maligno que ronda el hospital está atrapado dentro del cuerpo en descomposición de Arnold. Pero como Arnold se está debilitando, el demonio no está recibiendo energía. Necesita desesperadamente un nuevo huésped. Mientras tanto, Pepe recibe una visita inesperada. Su hijo, Anthony, vio la tragedia del asilo en las noticias y corrió hacia allí, preocupado por su padre. Esto conmueve profundamente a Pepper. Nunca esperó que el hijo al que una vez abandonó fuera tan bondadoso. Pepper promete arreglar las cosas, ofreciéndose a pagar todas las facturas médicas que dejó la madre de Anoni. Pero hay un inconveniente. Anthony debe abandonar este lugar peligroso de inmediato. Pepper lo presiente. Con el hospital a punto de cerrar, el demonio atrapado se está poniendo extremadamente inquieto. Anthony asiente con la cabeza y se levanta para irse. Pero entonces las cosas dan un giro inesperado. Una paciente llamada Dolly está completamente desconsolada por la muerte de su amigo Kofi. En su profunda tristeza con angustia, su mente retrocede a años atrás. En aquel entonces, Dolly era una pintora alegre que amaba la vida. Pero su esposo la engañó y la llevó a este manicomio. Con la excusa de un examen de la vista, Dolly recuerda que el director Walter usó una voz suave para convencerla de que entrara al quirófano. En cuanto la puerta de hierro se cerró de golpe, su mundo se sumió en la oscuridad y el frío glacial. Dolly aún puede sentir la rabia inmensa de su yo más joven. El director Walter era un auténtico psicópata. Atrajo voluntarios al hospital solo para practicar una cirugía cerebral. Recientemente había aprendido una técnica llamada LOB. Después de la cirugía, los pacientes quedaron completamente recuperados. Dolly está convencida de que el director Walter estaba poseído por un demonio. Furiosa, irrumpe en la oficina del director actual, acusándolo de servir a esa misma entidad maligna y de torturar pacientes durante años. Dolly teme que el demonio haga alguna locura antes de que cierre el hospital, pero el director simplemente le responde bruscamente, diciéndole que está completamente loca. Mientras tanto, el director intenta irse, Dolly agarra una pesada estatua de metal del escritorio y se la rompe en la cabeza. Para cuando las enfermeras entran corriendo, el director yacía muerta en un charco de sangre. Este accidente sumió a los pacientes en un caos y pánico absolutos. Dolly está atada a una cama para inmovilizarla y la enfermera jefe cierra todas las instalaciones. Declara que nadie puede salir hasta que llegue la policía, y eso incluye al hijo de Pepper, Anthony. De repente, alguien le quita las esposas a Dolly. La anciana se incorpora con calma, se pone su vestido rosa favorito de su juventud y sale al patio trasero. Justo delante de los ojos aterrorizados de todos. Dolly trepa hasta lo alto de la valla. El guardia intenta detenerla, pero es demasiado tarde. El paciente más anciano en una salta desde el hospital, perdiendo la vida. Pepper se da cuenta al instante de que no fue un simple suicidio. La enfermera jefe afirma que este es el comienzo del final del demonio. Un enfrentamiento caótico. Ella menciona el oscuro secreto detrás de la puerta de hierro, diciendo que deben destruir la entidad que hay dentro. Al ver la confusión de Pepper, la enfermera explica lo que sucedió hace años. El personal se había reunido para una fiesta de jubilación para el fundador, Walter. El principal accionista elogió a Walter por sus enormes contribuciones, ignorando por completo una mirada furiosa y airada del Dr. Arnold. Verá, todos estos ejecutivos de alto nivel eran corruptos. Walter se jactó en secreto ante el accionista de haber realizado 813 en este centro se practicaban lobotomías, dejando al siguiente cirujano con un grupo de pacientes sumisos.
Walter incluso planeaba convertir una autocaravana en un quirófano móvil para realizar cirugías por todo el mundo. El Dr. Arnold había visto cómo Dolly se transformaba de una niña brillante y optimista en un cadáver viviente que ni siquiera podía llorar. Furioso, Arnold irrumpió en la oficina de Walter, cuestionando como un monstruo cómo él podía retirarse pacíficamente. Arnold derribó a Walter al suelo, estrangulándolo. El viejo director se defendió, logrando solo arañar el cuello de Arnold antes de morir en el suelo. Debido a esta violencia, Arnold fue encerrado tras la puerta de hierro. Claro, Arnold nunca esperó que el director muerto, Walter, apareciera repentinamente justo a su lado como un espíritu. Ese era el demonio que estaba dentro. Walter. El demonio quería abandonar el hospital y causar caos en el mundo exterior, pero Arnold lo arruinó todo. Ahora, atrapado en un edificio, el demonio necesitaba desesperadamente un nuevo huésped y Arnold era el objetivo perfecto. El demonio amenazó con torturar a Dolly, la única amiga verdadera de Arnold, si no cooperaba. Para salvarla, Arnold aceptó, convirtiéndose en el nuevo recipiente del demonio. La enfermera jefe le dice a Pepper que para acabar con la pesadilla, debe matar a Arnold tras la puerta de hierro. En ese preciso instante, el ruido resuena en el pasillo cuando finalmente llega la policía. Los pacientes están desesperados por irse. El investigador logra convencer a la policía para que comience a evacuar a todos, pero Pepper no sigue a la multitud. En cambio, roba la llave que dejó la enfermera jefe y se escabulle hacia la habitación prohibida para matar a Arnold. Pepper contiene la respiración, caminando lentamente hacia la cama de hospital. Pero justo cuando se inclina para estrangular a Arnold, el monitor cardíaco emite una alarma. La frecuencia cardíaca de Arnold cae a 0. De repente, un destello brillante lo ciega. Pepper, y se encuentra inmovilizado en una silla por una fuerza invisible en un mundo onírico. De pie junto a él hay un demonio que todavía lleva el rostro de Walter con una sonrisa espeluznante. Walter se burla de Pepper, llamándolo una comida gratis. Explica que el cuerpo de Arnold está muerto y que quiere usar a Pepper para renacer. Pero para poder trabajar, el anfitrión debe dar su permiso. Pepper dice que no de inmediato. Sin embargo, el demonio ya lo esperaba. Amenaza con que si Pepper se niega, todos los de afuera morirán, incluido su hijo, Anthony. El corazón de Pepper se hunde. Sabe que el demonio no está mintiendo. Afuera, los pacientes se dirigen a la salida cuando las luces comienzan a parpadear. Se dan cuenta de que la única puerta de seguridad está atascada, debido a un corte de energía. El guardia intenta derribarlo, pero no se mueve. La enfermera jefe recuerda el generador de respaldo en la sala de máquinas y sale para restablecer la energía. Los demás pacientes esperan ansiosamente en la cafetería, sin darse cuenta de que estaban cayendo en una trampa mortal. Un gemido ahogado resonó en el pasillo. El guardia salió corriendo a ver qué pasaba y encontró muerta a la enfermera que había ido a restablecer la luz. Tiene un profundo arañazo en el cuello, lo que demuestra que no fue un accidente. Cuando la noticia llega a la cafetería, cunde el pánico. Los pacientes saben del demonio y gritan para escapar. El policía aterrorizado lanza una silla contra la ventana, pero el cristal es a prueba de balas y no se romperá. De vuelta en el mundo de la ilusión, Pepper se niega a rendirse y lucha contra el demonio. Esto enfurece por completo al espíritu maligno. En la cafetería, mientras el policía sigue golpeando la ventana, un paciente es repentinamente lanzado al otro lado de la habitación por una fuerza invisible. Todos se quedan paralizados. Es la primera vez que presencian el poder sobrenatural del demonio. Las puertas de la cafetería se abren de golpe y la gente se dispersa aterrorizada al ver algo horrible. El policía se esconde detrás de una mesa, oyendo una respiración agitada justo a su lado, seguida del sonido de puños golpeando el suelo. Otro oficial dispara su arma a ciegas, pero el demonio lo hace pedazos en segundos. Mientras tanto, Pepper encuentra un pasadizo secreto en la antigua habitación de Dolly dentro de la ilusión, escapando de regreso a la realidad. Corre desesperadamente en busca de su hijo. Anthony también está buscando a su padre.
Al pasar junto a una sala, Anthony ve a Arnold encogiéndose en un rincón. Sin saber que Arnold es el huésped del demonio, el amable muchacho se ofrece a ayudarlo a irse. Para cuando Pepper sigue el ruido y llega, demasiado tarde, Anthony ya se ha convertido en el nuevo recipiente del demonio. Pepper está devastado. Nunca pensó que el demonio se llevaría a su débil hijo después de que éste se negara. Para entonces, el caos en la cafetería se había calmado y la mayoría de los pacientes habían muerto. El guardia notó con satisfacción una grieta en el cristal de la ventana. Después de golpearlo repetidamente, crean una gran abertura. El guardia se arrastra a través del afilado cristal, diciéndoles a los supervivientes que esperen mientras sube. Dentro, Pepper se enfrenta en un duelo final con un demonio. Usa toda su fuerza para estrangular a Anthony, gritando para que el demonio muera. Lucy le grita, recordándole que está asfixiando a su propio hijo. Aterrorizada, Pepper lo suelta y abraza a Anthony con fuerza, llorando. Justo en ese momento, se activa la energía de respaldo. La enfermera abre la puerta de seguridad y una flota de las ambulancias esperan afuera. El guardia cumplió su palabra y trajo ayuda. Pepper sube a su hijo inconsciente a una ambulancia mientras lo trasladan a otro manicomio. Pasan 2 semanas. Anthony visita a su padre en el nuevo asilo. Pepper se ve feliz y parece que padre e hijo finalmente se han reconciliado. Pero cuando Anthony se vuelve hacia cuando Pepper se fue, su expresión cambió a una sonrisa familiar y espeluznante. El demonio nunca fue destruido. Pepper lo sacó del manicomio de contrabando dentro de sí mismo. Cuando dijo originalmente, te llevo conmigo, no se dirigía a su hijo. Se dirigía al demonio. Un nuevo ciclo de muerte está a punto de comenzar. Y con esto concluimos el resumen completo de la tercera temporada de The Terror. Si te gustó este video, sígueme y nos vemos en el próximo. Chao.